Solo horas después de que la justicia española dijera sí a su extradición, John McAfee fue encontrado muerto en su celda de Barcelona. ¿Suicidio? ¿O algo más oscuro, justo como él mismo había advertido? Prepárense, porque esta es la historia de un desplome increíble, desde la cima del éxito tecnológico hasta una prisión en Cataluña. John McAfee, seguro que les suena el nombre, ¿verdad? Es sinónimo del primer antivirus comercial que se comió el mundo. Un visionario que pilló antes que nadie la que se venía encima con los virus informáticos y levantó un imperio con ello. Pero detrás de esa fachada de éxito e innovación se escondía una personalidad cada vez más, digamos, impredecible. Una vida llena de polémicas, fugas de película y una paranoia que iba a más. Soy Manuel y hoy vamos a meternos de lleno en la vida de John McAfee, una trayectoria compleja y turbulenta, desde sus inicios como programador estrella hasta su controvertido final en España, el país que sin que nadie lo esperara se convirtió en la última parada de su alucinante viaje. Imagínense, nacido en el Reino Unido allá por 1945, pero criado en Estados Unidos. Desde chaval, John McAfee ya apuntaba maneras con la tecnología. En los años 60 y 70 trabajó para peces gordos como la NASA, Univac y Xerox, puliendo su arte como programador y arquitecto de software. Su idea de negocio, el shareware, eso de dejar que la gente probara el programa antes de pagar, fue una auténtica revolución y disparó el McAfee antivirus al estrellato mundial. La empresa creció como la espuma y John McAfee pasó a ser multimillonario, una especie de rockstar de la ciberseguridad que estaban haciendo. Dicen que en los 90 se metía al bolsillo unos 5 millones de dólares al año. Casi nada. En 1994 dijo adiós a su empresa, vendió sus acciones y se llevó un pastizal que algunos calcularon en 100 millones de dólares. El tipo parecía tenerlo todo, pero ¿saben qué? Esto era solo el principio de una trama mucho más enrevesada y turbia. Una vez que dejó la empresa con su nombre, la vida de John McAfee se volvió, digamos que peculiar. Invirtió aquí y allá, desde programas de mensajería instantánea como PowPow hasta empresas de cosas tan raras como detección de quórum bacteriano. Sin embargo, la crisis financiera de 2007 le dio un buen palo a su fortuna, que se quedó temblando, y parece que ese golpe lo volvió aún más impredecible. McAfee empezó a venderse como un gurú, mezclando yoga con charlas sobre libertad y tecnología. Pero ojo, también se metió de cabeza en un mundo de drogas, armas y frases que daban que hablar. Sus encontronazos con la ley empezaron a ser el pan de cada día. Lo arrestaron por tener armas y por conducir con unas copas de más. Su comportamiento se volvía cada vez más paranoico. Llegó a soltar que un cártel de droga quería liquidarlo y que las autoridades lo espiaban. La imagen del programador brillante se iba borrando, y en su lugar aparecía la de un posible fugitivo, un tipo que parecía huir hasta de su propia sombra. A finales de los 2000, buscando un cambio de aires, o quizá un escondite, quién sabe, McAfee aterrizó en Belice, y allí, amigos, su vida se convirtió en una película. Se rodeó de guardaespaldas, mujeres jóvenes y su casa parecía un búnker. Las fiestas con droga y prostitutas, al parecer, no faltaban. En 2012, la cosa en Belice se puso fea de verdad. McAfee pasó a ser persona de interés en la investigación del asesinato de su vecino, Gregory Fall, con quien, por cierto, no se llevaban nada bien. A Fall lo encontraron muerto de un tiro en la cabeza. Aunque a McAfee nunca lo acusaron formalmente del crimen, el asunto desató una verdadera cacería. McAfee, diciendo que temía por su vida que el gobierno de Belice era corrupto hasta la médula, se marcó una fuga de película que salió en todos los periódicos. Con disfraces y trucos dignos de un espía, se las apañó para pirarse de Belice y llegar a Guatemala. Allí lo pillaron por entrar sin papeles. Después de un tiempecito detenido y de fingir que estaba enfermo, lo mandaron de vuelta a Estados Unidos. Pero no crean que su país se quedó quieto. Siguió con su vida de nómada, de un sitio para otro, siempre un paso por delante de la policía o de esa gente que, según él, lo perseguía. Su nombre ya no era solo el del antivirus, sino el de un fugitivo internacional de manual. Mientras McAfee seguía con su vida de película, llena de polémicas, el fisco de Estados Unidos le empezó a seguir la pista muy de cerca. En 2019, ni corto ni perezoso, McAfee soltó en Fox News que llevaba sin pagar impuestos en Estados Unidos desde 2010. Su razón, pura ideología. Decía que la declaración de la renta era inconstitucional. Y claro, esta confesión en público no hizo más que pisar el acelerador de las investigaciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó formalmente de evadir impuestos por una millonada que había ganado entre 2014 y 2018. Según la acusación, McAfee había amasado fortunas promocionando criptomonedas, dando consultoría, conferencias e incluso vendiendo los derechos de su vida para un documental. Un no parar. Se decía que había escondido toda esa pasta usando testaferros, cuentas a nombre de otros y moviendo el dinero con criptomonedas para que Hacienda no lo pillara. Y por si fuera poco, también lo acusaban de no haber declarado bienes importantes, casas, un yate, coches, todo, supuestamente, a nombre de terceros. Los cargos eran serios, muy serios.
Si lo declaraban culpable, a McAfee le podían caer hasta 30 años de cárcel. La cosa se ponía tensa, y el autoproclamado gurú de la libertad estaba a punto de ver cómo esa libertad se le escapaba entre los dedos. La caza de John McAfee por parte de las autoridades estadounidenses llegó a su clímax en octubre de 2020. Interpol lo tenía en la lista de los más buscados con código rojo, así que la Policía Nacional Española se puso manos a la obra. El FBI sopló que McAfee podría estar en España. Y efectivamente, las pistas apuntaban a que pasaba temporadas en Tarragona y que había hecho viajecitos recientes, uno de ellos a Alemania en jet privado. Y llegó el día, el sábado 3 de octubre de 2020, atraparon a John McAfee en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. Tenía 75 años y se iba a pillar un vuelo a Estambul, Turquía. Lo detuvieron por orden de Estados Unidos, acusado de evasión fiscal. Al día siguiente, lo llevaron ante la Audiencia Nacional y el juez, José de la Mata, lo mandó a prisión provisional mientras se decidía lo de la extradición. Para McAfee, que se había pasado años esquivando la ley y viviendo a su aire, ser capturado en España fue el principio del fin de su vida en libertad. Tras el arresto, John McAfee acabó en la cárcel de Brians 2, cerquita de Barcelona. Allí se pasó casi 9 meses, desde octubre de 2020 hasta junio de 2021, esperando a ver qué pasaba con la extradición que pedía Estados Unidos. Según cuentan fuentes de la prisión, McAfee se portó de maravilla en Brians 2. Un preso ejemplar, dicen. No dio problemas, no acumuló castigo. Vamos, una vida absolutamente normal para alguien encerrado por temas de dinero. Compartía celda con otro recluso, y por lo visto no detectaron en él ninguna señal de que quisiera quitarse la vida, así que no le pusieron vigilancia especial. Durante la vista de extradición en la Audiencia Nacional, McAfee se defendió diciendo que era víctima de una persecución política. ¿Por qué? Por haber denunciado chanchullos en la Agencia Tributaria de Estados Unidos, y aseguró que él había pagado millones de dólares en impuestos. Su abogado, Javier Villalba, lo pintó como un verso libre, un tipo castigado por su idea sobre las criptomonedas. Dijo que su cliente, ya mayor, estaba hecho polvo después de tantos meses en prisión preventiva por delitos fiscales, que no eran ni asesinatos ni tráfico de drogas. Pero estos argumentos no colaron en el tribunal. La cárcel catalana se convirtió en la última parada de un hombre que había vivido siempre al filo, y en el preludio de un final que nadie se esperaba tan pronto. El 23 de junio de 2021, la Audiencia Nacional soltó la bomba. Sí, extraditaban a John McAfee a Estados Unidos para que lo juzgaran por fraude fiscal. Aunque todavía se podía recurrir, la idea de ser trasladado y enfrentarse a una buena temporada en una cárcel americana se volvió muy real para el magnate de 75 años. La pena máxima a la que se enfrentaba, según el tribunal, no pasaba de 5 años por evadir impuestos, aunque al principio se había hablado de hasta 30 años por todos los delitos juntos. Ese mismo día, solo 1 hora después de que le dieran la noticia, ocurrió la tragedia. Encontraron a John McAfee sin vida en su celda del módulo 1 de la prisión de Brians 2 sobre las 6 de la tarde. Los funcionarios de la cárcel y los médicos intentaron reanimarlo, pero no hubo manera. La noticia de su muerte sacudió al mundo y, como no, desató un montón de teorías. El hombre que había tuiteado meses antes, si me cuelgo al estilo no será culpa mía, había sido encontrado ahorcado en su celda. ¿Casualidad? En cuanto se supo lo de la muerte de McAfee, las autoridades catalanas y el Departamento de Justicia de la Generalitat dijeron que todo apuntaba a un suicidio. Como manda la ley en estos casos, se abrió una investigación judicial que llevó a un juzgado de Martorell en Barcelona. La autopsia oficial confirmó lo que se sospechaba, suicidio por ahorcamiento, y para más inri encontraron una nota de suicidio en el bolsillo de su pantalón. A pesar de todo esto, la familia de McAfee, especialmente su viuda, Janice McAfee, antes Janet Dyson, no se lo tragó. Dijeron públicamente que dudaban de la versión oficial. Janice sostenía que él no tenía ninguna intención de quitarse la vida, que había hablado con él poco antes y que aunque estaba decepcionado por la extradición, no estaba ni sorprendido ni la veía como el fin del mundo. Pidió una segunda autopsia y que se revisaran las pruebas, incluso cómo estaban atados los cordones de las zapatillas de John, pensando que un nuevo vistazo podría aclarar las cosas. Sin embargo, tanto el informe final de la autopsia como las pruebas forenses, los informes policiales y las grabaciones de la prisión, todo apoyaba la idea del suicidio. Descartaron que hubiera intervenido otra persona o que fuera un crimen. Finalmente, la Audiencia de Barcelona cerró el caso para siempre en septiembre de 2023. Su conclusión: no hay indicio de nada distinto a una muerte de origen suicida. Caso cerrado, al menos oficialmente. Pero claro, aunque la versión oficial era suicidio, la muerte de John McAfee siguió rodeada de un halo de misterio y polémica que dio alas a un montón de teorías conspirativas. Estas teorías se hicieron más fuertes por las propias palabras de McAfee. Él ya había dicho en redes sociales que si aparecía muerto en la cárcel no sería por su propia mano, insinuando que había gente poderosa que quería callarlo. Sus seguidores y su viuda Janice se agarraron a estas sospechas, dejando caer la posibilidad de un asesinato.
Hasta el hijo de Donald Trump y portavoces del gobierno ruso echaron más leña al fuego, comparando su muerte con la de Jeffrey Epstein. Y para añadir más intriga al asunto, el cuerpo de McAfee se pasó una eternidad en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña, en Barcelona, más de 2 años en una cámara frigorífica, desde junio de 2021 hasta diciembre de 2023. Esta tardanza se debió, sobre todo, a los recursos legales que presentó la familia, que no se creía la causa de la muerte y pedía más investigaciones. También había lío sobre qué hacer con el cuerpo. Finalmente, el 14 de diciembre de 2023, entregaron el cuerpo a su familia para que se lo llevaran a Estados Unidos. A pesar de esto, las teorías sobre una muerte fingida o un asesinato encubierto siguen circulando por ahí, especialmente después de que una exnovia soltara algunas perlas en un documental de Netflix, aunque la verdad, nadie ha podido confirmar esas historias. La vida de John McAfee fue un no parar de giros y polémicas, ¿verdad? ¿Qué piensas tú de este final tan trágico? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te ha enganchado tanto como a nosotros, no te olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras investigaciones.